La Tierra es plana y la NASA nos lo oculta. Anda, compartir. Miley Cyrus es reptiliana. Sí, pues tiene pinta. Los delfines se comunican por telepatía. Las personas que no se bañan son más creativas. Bien. El WhatsApp va a dejar de ser gratis. No, pues. A ver, seguir pasos. Enviar a 500 contactos. Juan Gabriel está vivo. ¡Bien! ¡Mamá! Usar internet significa recibir mucha información todo el tiempo. Pero ¿cuánta de esa información es confiable? ¿Cuánto sabemos sobre su origen? ¿Tendrá algún propósito distinto a solo informar? ¿Será desinformación? Hoy, en ¿Por qué somos así?, hablaremos sobre posverdad y desinformación. La posverdad es el fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en la gente que los que apelan a sus emociones y creencias personales. Es un modo de creer no en la noticia, sino en lo que la gente piensa o siente sobre ella. Si la posverdad fuera una empresa, su eslogan sería: mi opinión vale más que los hechos. En las últimas décadas, distintas crisis económicas y sociales han provocado el descontento de millones de personas alrededor del mundo, por temas como la desigualdad, el aumento de la pobreza, sistemas de salud deficientes, entre otros. Estas clases de crisis no son nuevas. Lo que sí es relativamente nuevo es la posibilidad que tiene cualquier persona para opinar sobre cualquier cosa y hacer que llegue muy rápido a mucha gente. El problema es que cuando le das a alguien descontento una posibilidad así, puede que la línea que divide la verdad de la mentira se vuelva muy delgada. Ramiro, ¿cómo y desde cuándo apareció la posverdad? Bueno, la posverdad es una palabra que aparece a comienzos de los años 90, curiosamente en relación con un episodio ocurrido en la mitad de los 80 que vinculaba nada menos que Estados Unidos e Irán. Luego comienza a ser utilizado sucesivamente para describir hechos de esta naturaleza donde la verdad o es esquiva o se oculta deliberadamente. Bueno, el término se ha hecho más popular, pero sobre todo se ha hecho popular en los últimos años a partir de la aparición y el auge de las redes sociales, ¿no? Es decir, no es que antes no existía y muy probablemente, con seguridad, en realidad existió a lo largo de la historia, pero cuando aparecen las redes sociales es mucho más fácil hacer transitar hechos vía el circuito informático que son falsos, que en realidad no han ocurrido o son distorsionados y que hacen que mucha gente crea cosas que no ocurrieron y que además alimentan su emotividad y lo que ellos creen. Que eso es lo grave, digamos. Es decir, te crees cosas que quieres creer. ¿Y qué diferencia hay entre la desinformación y la posverdad? Bueno, son términos vinculados, ¿no? La desinformación es toda esa estrategia para, como la propia palabra dice, desinformar. Es decir, presentar hechos falsos o presentar hechos a medias. Y la posverdad es, en cierto modo, una consecuencia de eso porque a partir de la desinformación se asume que hay ciertos hechos que ocurrieron tal como te los han contado o ciertos hechos que ni siquiera ocurrieron, pero tú crees que ocurrieron. Y eso, por supuesto, es producto de la desinformación. La desinformación puede usarse para distintos fines. Alimentar un mito o teoría conspirativa, hacer quedar mal a alguien o propagar información que simplemente no es verdad. Uno de sus usos más polémicos hasta la fecha sucedió durante las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos. En el 2016 se presenta un caso que es revelador en torno a la posverdad y la desinformación. La empresa Cambridge Analytica activa, dirigiéndose a varios usuarios de Facebook, ciertas preguntas sobre sus gustos, qué es lo que quieren, qué es lo que piensan, incluso políticamente. 200.000 personas responden esta encuesta y lo que ocurre luego es que a través de esas 200.000 personas se accede aproximadamente a 50 millones de cuentas de Facebook. Eso posteriormente sirve para activar, alentar y apoyar la campaña de Donald Trump. Y evidentemente eso demostró el poder de las redes sociales actualmente y la manera como pueden influir no solo en el pensamiento, sino en la práctica social de la gente, porque al final, al parecer, muchas personas votaron por Trump debido a la influencia ejercida por Cambridge Analytica.
¿Y qué hizo Facebook cuando este caso fue descubierto? Bueno, Facebook declaró que ellos no podían controlar lo que hacían sus usuarios en términos políticos a partir de este tipo de estrategias o la información que recibían, ¿no? Lo cual fue una actitud prácticamente poco responsable frente al magno escándalo que había ocurrido con Cambridge Analytica, ¿no? A ver, Mark, o sea que tienes la información de qué le gusta a 2.200 millones de personas, que comen, dónde viven y hasta cuánto calzan, y no puedes investigar algunos partidos políticos que usan tu plataforma con fines cuestionables, por decirlo menos. No te pases, pues. ¿Qué herramientas tecnológicas usa la desinformación? Primero, se hace parecer por noticia. Entonces, se generan blogs o cuentas o incluso algunos medios de comunicación que tienen el único propósito de publicar desinformación y republicar como una especie de red de blogs para que esa noticia esté más arriba en una búsqueda de Google, por ejemplo. Porque cuando uno busca algo y ve que hay varias fuentes diciendo lo mismo, cree que es más probable que sea verdad. Eso es una. La segunda es la utilización de cuentas robot. No sé si se han dado cuenta que de vez en cuando en Twitter hay algunas tendencias que se repiten y que tienen objetivos políticos. Bueno, esas cuentas robots lo que hacen es generar volumen de mensajes y comentarios en torno a un tema, un hashtag, para que ocupe una posición predominante y sea tocado como parte de las acciones relevantes en la sociedad pública. Sin embargo, sí hay medidas que se han estado tomando. Todas las plataformas han implementado mecanismos para identificar cuentas bots y han ido expectorándolas del sistema. Twitter, por ejemplo, eliminó un comentario de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que minimizaba el peligro del coronavirus por considerarlo una mentira o un intento malicioso para querer desinformar. Entonces retiró el comentario de un presidente y eso no tiene precedentes. También Facebook ha implementado varias estrategias para poder alcanzar noticias falsas. Por ejemplo, tiene decenas o cientos de periodistas contratados que hacen verificación a las noticias. Si bien las herramientas pueden estar al servicio de la desinformación a veces, una plataforma tecnológica es igual que un martillo. Un martillo puede ser usado por un asesino para quitarle la vida a alguien o puede ser usada por un constructor para construir una casa. ¿Cómo vamos a usar nosotros el martillo? ¿Vamos a construir o vamos a destruir? El término cortina de humo tiene origen militar y se refiere al humo que se provoca para ocultar de nuestros enemigos nuestros movimientos estratégicos. Trasladada a nuestra realidad actual, una cortina de humo sirve para impedir que la gente vea lo que es realmente importante. En nuestro país se le ha dado históricamente un uso político a esta práctica, buscando desviar la atención de decisiones importantes que afectarían a muchos peruanos o de actos fraudulentos, por ejemplo. Funcionaba así. Personas con ciertos intereses políticos compraban medios de comunicación y estos difundían noticias que distraían a la población. 1991. Se desata una epidemia de cólera sin precedentes que el gobierno no sabe cómo controlar. De pronto, una virgen de Chapi aparece con lágrimas en la casa de una mujer y como un milagro dejó de hablarse sobre la epidemia por un tiempo. Año 1993. Aparecen denuncias por corrupción contra Alberto Fujimori y de la nada aparece también Sarah Helen, una mujer vampiro que, luego de fallecer hacía 100 años, saldría de su ataúd para cobrar venganza. Un evento que sería televisado en vivo y hasta convertido en un hit musical. En el 2000, surgen rumores sobre la existencia de los Vladivideos. E inmediatamente se destapa el caso de las prostivedettes, en el que conocidas vedettes tenían sexo con hombres por dinero, y la prensa chicha se encarga de ponerlo bien grande en primera plana. Y en el 2016 aparece un audio que se comparte por WhatsApp sobre un posible golpe de estado, con el fin de distraer a la gente con respecto a una marcha contra Keiko Fujimori. A diferencia de los anteriores ejemplos, este último tiene una lógica distinta. No hubo compra de medios. Y es que la lógica de las cortinas de humo y de la desinformación ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Y cómo se aplica la desinformación en el Perú ahora? ¿Qué ha cambiado? Bueno, como hemos visto en el pasado, esta desinformación venía con una estrategia dirigida o monitoreada por algunos grandes medios. Ahora eso no ocurre, pero ahora hay un ingrediente que hace mucho más fácil
difundir noticias falsas y crear posverdad, que son las redes sociales y básicamente el WhatsApp en los últimos años, ¿no? El WhatsApp creo que es una de las redes sociales que ha tenido más incidencia en campañas políticas o en difundir noticias falsas. En Perú, las noticias falsas no han sido hasta el momento un problema real, porque las personas no saben utilizar la tecnología a carta cabal en todo su potencial. Entonces, a nivel Perú no ha sido un problema tan grande, pero sí lo hemos visto al inicio de esta pandemia, porque nos ha llegado mucha desinformación sobre el origen del virus, del coronavirus específicamente, sobre los supuestos tratamientos, desinformación en torno a las vacunas o a la atención del Estado disponible, desinformación en torno a las medidas del Estado para generar confusión, y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Sí se están tomando medidas, se está tratando de reaccionar ante esto y sancionar a las personas que puedan estar buscando desestabilizar, pero no es tarea fácil y eso va a requerir de la ayuda de todos nosotros. Es importante tener un pensamiento crítico afilado y cuestionar cualquier información que llegue a nuestros ojos u oídos. IAB Perú elaboró una lista de 4 consejos para cuidarnos de la desinformación y las noticias falsas. Primero, identificar la fuente. ¿Es un medio o una persona? Si es un medio, podemos detectar si es confiable con una simple googleada. Si es una persona, podemos googlearla también o buscar su actividad en redes. No suele ser muy difícil reconocer un perfil falso. Segundo, verificar la fecha y el lugar. Es importante saber dónde y cuándo pasó un hecho. Las fotos o videos pueden ser sacados de contexto para servir intereses personales, políticos o sociales. Tercero, atención a las formas. Podemos identificar la desinformación prestando atención al modo en que está escrita, por ejemplo. Usar signos de exclamación o abusar del uso de las mayúsculas son indicios de una carga emotiva y no objetiva. Y cuarto, compara con otras fuentes. Revisa cómo cubren la noticia otros medios de comunicación, si es que lo hacen. Una noticia de interés público que aparece en un solo medio suele ser falsa. Bad News es un juego que consiste en dar herramientas simples para que cualquier persona cree una noticia falsa. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, luego de jugarlo, el 21% de usuarios es menos propenso a creer noticias falsas. En otras palabras, saber cómo hacerlas hace que las reconozcamos más fácilmente. Interesante forma de encarar el problema, pero veamos cómo lo hace un Estado. En España, recientemente se creó e implementó una unidad contra la desinformación que básicamente detecta y expone noticias falsas como un servicio a la comunidad. En el Perú, se ha intentado promover leyes para regular la información que difama a las personas. Sin embargo, estas propuestas aún tienen cabos sueltos, que pueden perjudicar a las poblaciones más expuestas como periodistas, opositores políticos o activistas sociales, y necesitan una mejor elaboración. Pero mientras tanto, ¿cómo es? ¿Cualquier persona puede decir lo que quiera aunque no sea verdad? ¿Eso es libertad de expresión? Vemos la cantidad de desinformación y noticias falsas que nos llegan a través de todos los medios, Facebook, WhatsApp, Twitter, ¿no? Google, y creemos que la gente básicamente tiene la libertad de decir lo que quiera, así sea malicioso, malintencionado y haga daño a terceros. Eso no es tan cierto. La gente normal no puede decir lo que quiera porque se te identifica a ti como persona y tú como persona o individuo puedes ser sujeto a ley. El problema con el Internet es que muchas veces la desinformación no se genera en un espacio concreto. Entonces, nosotros podemos estar recibiendo desinformación que se generó en España y llega a Perú y no podemos rastrear el origen de ese dato malicioso. Entonces, claro, pareciera que se hace más daño que bien, pero yo quisiera estar en desacuerdo con esa premisa. Yo creo que la forma de acceder hoy a la información hace más bien porque nos permite tener mucho más contacto y acceso a realidades a las que antes no teníamos. Entonces, sí es importante regular la desinformación, pero también es muy importante cuidar la libertad de expresión de aquellos que en otras circunstancias no tendrían voz. ¿Y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de ser veraces o también pueden ponerle carga emotiva a sus informes? La emoción es parte de la persona humana, de cualquiera de nosotros. Todos tenemos emoción y razón. Lo que pasa es que hay que, a la hora de informar, lograr un equilibrio inteligente. Nunca un periodista va a poder contar la realidad tal como ocurrió. Siempre va a ser un relato lo que ocurrió.
pero ese relato tiene que ser verosímil y tiene que tener en cuenta algunas cosas que son fundamentales. Respetar los derechos de la persona, no hiperemotivizar una situación al punto que pretenda sobre todo conmover y no informar. Si una noticia te desata sentimientos muy primitivos, muy primordiales, miedo, te desata furia, angustia o enojo, tristeza muy profunda, ¿no? Esa información tiene seguramente un origen dudoso. Anoche 2 personas abandonaron 6 gatos en la puerta de una veterinaria. Se usarán las grabaciones de seguridad para intentar identificar a los culpables. Bueno, la ciudad cada vez está peor. Nuestra ciudad ya no es una ciudad civilizada, sino es una ciudad de salvajes. Un ejemplo, anoche un grupo de desalmados ha abandonado media docena de gatitos en medio de la noche, abandonados a su suerte. Dime tú si esto es civismo o no. Van a ver ustedes las imágenes de seguridad, porque hay cámaras de seguridad, felizmente. Hay algunos que no les gustan las cámaras. Hay que tener más cámaras de seguridad. Y yo invoco a las autoridades políticas, jurídicas, a la población, e identificar a estos malditos, para que se haga justicia. Y van a tener que pagar por lo que han hecho. Vean las imágenes. Ahora en noticias más desagradables, anoche 6 gatitos, 6 pobres criaturitas del Señor, fueron abandonadas a su suerte en el frío de la noche. ¿No? Los responsables son 2 seres inmisericordiosos de alma oscura, ¿no? Seres que no me explico cómo pueden existir en la sociedad. Y vean los cachorros. ¿Quién puede abandonar a estos cachorros en medio de la noche? Yo no entiendo. Yo no entiendo. Hay imágenes de seguridad. Si ustedes son muy sensibles, advierto que las imágenes que vamos a presentar pueden herir susceptibilidades, pero es responsabilidad de nosotros mostrar. Vean las imágenes. Vivimos en una época en la que recibimos mucha información que, como hemos visto, puede estar manipulada por intereses personales o políticos. Por eso es importante desarrollar un pensamiento crítico y saber diferenciar la información objetiva de la que intenta apelar a nuestras emociones o desinformar. Este no es un problema solo de los medios. Cada vez que compartimos o difundimos información falsa, estamos haciendo que el problema crezca y tenga cada vez peores consecuencias. Así que estemos atentos y busquemos que lo que vea la luz sea siempre la verdad y no las mentiras. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Por qué somos así? Si estornudas y te ríes al mismo tiempo, te mueres. Anda, no sabía. Barack Obama es un espía de la KGB. Uy, no. Las vacas van a dominar la tierra en 20 años. Manja, una dieta para bajar de peso comiendo papas fritas. Ah, mira, se le dice pantalón porque van de la panza al talón. El orzuelo se cura con limón. Manja, si comes lechuga de noche te quedas calvo. Ahí está, pe, come lechuga, ahí está.